Buenas noches, Dios les bendiga rica y abundantemente. Qué alegría poder reencontrarnos en la noche de hoy y estar unidos y unidas a través de este espacio que el Señor nos provee. Bienvenida a nuestra hermana Michelle Bonilla, a nuestro hermano Juan García Algarín, a nuestra hermana Margara Padua, a Ginette Torres. Le damos la más cordial bienvenida en esta hora a esta experiencia del estudio de la palabra. Qué alegría que ya usted está aquí conectado y conectada en la noche de hoy. Damos la bienvenida a nuestra hermana Ría Mar Pérez en los controles de la página desde su hogar y a nuestra hermana Nilsa Mateo desde Burao que nos acompaña en la noche de hoy. Bienvenida a nuestra hermana Ani Serrano, nuestra hermana Gloria Martínez. Son más que bienvenidos y bienvenidas en esta hora a esta experiencia del estudio de la palabra. Confiamos en el Señor, que sea de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Bienvenida a nuestra hermana Evelyn Gómez, que nos acompaña en la noche de hoy. Siempre es grato compartir con cada uno y cada una de ustedes en esta experiencia del estudio de la palabra. En esta noche damos la gloria y la honra al Señor, que nos permite estar juntos y juntas. Qué bueno que nuestra hermana Olga también está con nosotros. Y sí, tengo el suéter de el grupo de Alzheimer, que hoy estuvimos allá compartiendo la palabra del Señor y compartiendo la experiencia con el grupo de apoyo de Alzheimer de nuestro capítulo en Caguas. Así que damos las gracias al Señor por la experiencia maravillosa que nos permitió tener en esta tarde con nuestro grupo de apoyo de Alzheimer. Gracias al Señor por esa puerta que se nos abre para también ser solidarios y solidarias con la experiencia de estos cuidadores y cuidadoras que tanto necesitan esa mano amiga, que tanto necesitan ese desahogo y ese encuentro con un toque de esperanza, ¿verdad? Así que qué bueno que pudimos estar allá y qué bueno que pudimos disfrutar como cada primer martes de mes, que así lo hacemos. En esta noche nos estamos preparando para recibir el estudio de la palabra y para tener nuestra oración inicial. Les pedimos pues a cada uno y a cada una de ustedes que comparta esta experiencia de esta noche que está saliendo en vivo desde la urbanización Bosque Verde en la ciudad de Caguas, y como siempre decimos, desde Caguas hasta lo último de la tierra. Así que les rogamos, mis amados y mis amadas, que usted comparta esta experiencia con otros hermanos y hermanas para que también sean altamente edificados. Damos la bienvenida al hermano Jorge Estrada, a nuestra hermana Marisol Rivera Cádiz. Qué bueno, Marisol, tenerte con nosotros desde Guayama, y damos la gloria y la honra al Señor por permitirnos este espacio maravilloso en la noche de hoy. Oramos, mis amados y mis amadas. Padre, gracias te damos por la bendición maravillosa que tú nos das en esta noche, de poder tener este espacio para compartir tu palabra. Te rogamos, Señor, en esta hora que tu palabra se extienda desde este lugar hasta lo último de la tierra. Que tu palabra, Señor, sea esparcida, Padre amado, y que tenga, oh Dios amante y Dios bueno, a bien ser prosperada para aquello por lo cual tú la envías en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas de manera especial y sobre todo que recibas nuestra más profunda gratitud por tu presencia con nosotros. Estás aquí conmigo, Señor, y estás allí con cada hermano y hermana que está participando de esta experiencia en esta hora, y aquellos que participarán de la experiencia en el tiempo diferido. Sabemos que también, Señor, estarás con ellos y ellas de manera especial. Gracias por este espacio en tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque de manera extraordinaria hablas a cada uno y a cada una de nosotras y te mueves con poder en esta hora. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a nuestra hermana Lidia Esther Ayala, que ya está con nosotros y nos acompaña, al igual que cada uno de ustedes que se ha ido uniendo en esta noche, en esta experiencia. En esta hora yo les invito a buscar la palabra que sirve de base para nuestro estudio bíblico de esta noche maravillosa. Y hemos estado
iniciando un estudio, ¿verdad?, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Y estuvimos viendo la introducción y luego los versos del 1 al 5. En esta noche estaremos estudiando los versos del 6 al 19. Y quisiera en esta hora, ¿verdad?, invitarles a leer la palabra del Señor, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del verso 6 del capítulo 17, del verso 6 en adelante, leemos la palabra del Señor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios, aquí reunido en esta noche de estudio de la palabra, estudiando San Juan, capítulo 17, los versos del 6 al 19. Y estamos estudiando una nueva serie que tiene que ver con la oración, pero con la oración desde una perspectiva, bíblica. Vamos a ir estudiando oraciones que se encuentran en la Biblia, y quise comenzar con la oración sacerdotal de Jesús. La oración de Jesús en el momento antes de ser aprehendido y de ir hasta la cruz y de padecer y de pasar por todo el sacrificio, como bien describe el libro del profeta Isaías. Como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Así que en esta noche estamos en este capítulo 17, y esta serie, ¿verdad?, nos invita a estudiar esas oraciones que se encuentran en la Biblia. Unas son más amplias, otras son más cortas, pero todas ellas son oraciones poderosas y maravillosas que dan testimonio de la gracia, del amor, de la justicia, del gozo, de la paz y la esperanza que a través de nuestro Padre Celestial nosotros y nosotras hemos recibido. En esta noche estamos en este capítulo 17, y la semana pasada afirmamos que esta es la oración más extensa que se encuentra en la Biblia. Es la oración de Jesús
en ese momento al final de su ministerio público, y se produce esta oración luego del discurso o la enseñanza de despedida que Jesús deja en el corazón de sus discípulos, y también se produce luego de una poderosa palabra profunda de seguridad y esperanza lanzada por Jesús a sus discípulos en San Juan capítulo 16, verso 33, que dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Fíjese que la primera parte de esta oración la estudiamos el pasado martes, y esa primera parte nos dio una gran lección. ¿Y cuál fue esa gran lección? Que Jesús oró primeramente por Él mismo, no como un acto egoísta, no como un acto de olvidar a los demás, sino como una profunda necesidad que tenía de ser presentado delante del Padre, y que a través de su vida se glorificara el Padre Celestial. Y fíjese que hay momentos en que tenemos que tener la valentía de decir: necesito que oren por mí. Pero también hay momentos que tenemos que tener la valentía de decir: Padre, aquí estoy. Necesito tu intervención al interior de mi espíritu. Necesito que tú operes en mi vida, para que a través de mi vida, a través del testimonio de lo que tú haces en mí, seas glorificado, seas ensalzado, seas honrado a través de mi vida. En esta parte de la oración, que es la segunda parte, ya Jesús no está orando por él, comienza a orar por sus discípulos, específicamente por los discípulos que le habían acompañado a lo largo de 3 años de ministerio, discípulos a los cuales él había llamado, discípulos que él había escogido, discípulos que él había seleccionado, y con sus arrugas, con sus verrugas, con sus virtudes, habían servido al Señor de manera extraordinaria. La tercera parte la estudiaremos la semana próxima, Dios mediante, y es la parte de la oración de Jesús por nosotros y por nosotras, los que creeríamos después que pasaran sus discípulos. Fíjese que hoy nos encontramos en esta segunda parte maravillosa, esta parte de la oración de Jesús por sus discípulos. Jesús los había enseñado, Jesús les había alentado, Jesús los había guiado, pero ahora necesitaba encomendar a su equipo de trabajo a la presencia del Padre, porque de aquel momento en adelante Jesús sabía que físicamente él no iba a estar con ellos, pero necesitaba que el cuidado, el amor y la gracia del Padre Celestial estuviera sobre sus vidas, porque ellos tendrían la tarea maravillosa de dar testimonio, de predicar la palabra de salvación, para que los que no habían creído creyeran que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjese que esta oración que estamos analizando en esta noche, en este capítulo 17 del Evangelio según San Juan, es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, después de la cena de la Pascua. Es la oración que viene antes del momento en que el Señor fue traicionado, iba a ser aprehendido, arrestado, encarcelado, vituperado, maltratado y llevado a una sentencia de muerte, y muerte de cruz. Fíjese que tenemos aquí a Jesús momentos antes de ser entregado en ese proceso, y en lugar de comenzar a lamentar el momento duro, el momento difícil, el Señor comienza a orar, aleluya, a orar, a clamar a Dios, a hablar con el Padre, a buscar la fuerza que viene de lo alto para poder continuar su propósito para el cual había sido llamado por el Padre Celestial. Fíjese que en Filipenses capítulo 2,
himno cristológico maravilloso que describe el apóstol Pablo en ese capítulo 2, los versos del 5 al 11, hablan que el Señor Jesús se despojó a sí mismo y tomó una forma de esclavo, de siervo, una forma de esclavo para servir con total desprendimiento. Y ahora en medio de ese momento angustioso y agónico, porque cuando usted lee esta parte de la descripción que hace el Evangelio de Lucas de Jesús en Getsemaní, dice que cuando estaba orando, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían, ¿verdad? Era un esfuerzo extraordinario el que estaba haciendo el Señor para poder orar al Padre, mantenerse con entereza, mantenerse con aplomo y enfrentar el momento de esa copa difícil. Lucas lo describe y dice que mientras Jesús oraba, dijo: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. ¿Y qué quiere decir pasa de mí esta copa? Que no ocurra lo que va a ocurrir. Pero inmediatamente entra en razón y dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y quiero traerles todos estos marcos de referencias para que usted pueda entender con cuánta profundidad, con cuánta entereza, con cuánta liberación, con cuánta intencionalidad Jesús está haciendo esta oración al Padre. Oración maravillosa que usted y yo no deberíamos olvidar nunca. Fíjese que en esta segunda parte comienza diciendo el Señor Jesús el testimonio que Él da de sus discípulos. Es la primera parte de este segundo trozo de la oración por los discípulos. Y dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¡Wow! Y han creído que tú me enviaste. Y Jesús está dando un testimonio poderoso de lo que ha ocurrido al interior de sus discípulos, de la transformación que él ha visto en 3 años de ministerio, de cómo ha obrado la palabra viva, el verbo del cual habla Juan en el primer capítulo, es Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo es palabra. Y Jesús es palabra, es verbo, es acción, es el evangelio encarnado, la buena nueva, la buena noticia, la buena palabra, esa palabra que llega al interior de nuestras vidas y que transforma nuestro ser de manera extraordinaria. Dice Jesús: he manifestado tu nombre a estos hombres del mundo que tú me diste. Y fíjese que le dije en un principio que Jesús los había escogido, que Jesús los había llamado, que Jesús los había enseñado. Y estos versos resumen con profundidad la tarea que Jesús ha hecho en el interior de sus discípulos. Estos versos resumen la obra de transformación que la palabra que el Señor ha proclamado, ha testificado, ha vivido, ha hecho al interior de sus discípulos. Fíjese, mis amados y mis amadas, que Jesús no solo les enseñó a sus discípulos acerca del carácter de Dios Padre, sino que también le mostró, le manifestó lo que es el carácter de Dios Padre. ¿Y de qué estamos hablando? Que usted no puede conocer a Dios a la distancia, que usted debe conocer los atributos de Dios para entender la presencia y la plenitud de Dios en medio de su vida. Fíjese que Jesús les enseñó a estos discípulos lo que es el amor, y Dios es amor, lo que es la bondad, y Dios es bondad, lo que es justicia, y Dios es justo,
lo que es gracia y esa gracia desprendida que nos da Dios, y lo que es santidad que se llena, que es plena como lo es Dios mismo. De igual manera, todo discípulo, toda discípula de nuestro Señor Jesucristo, debemos dar testimonio de estas virtudes, de este carácter de Dios, obrado y operado también a través de nuestras vidas. Fíjense como Jesús dice: a los que me diste, a los que de este mundo tú me diste. Fíjese, con toda probabilidad, Judas no se encontraba en ese momento, porque ya Judas había salido para traicionar al Señor. Así que con toda probabilidad ya no se encontraba en ese momento. Dice Jesús: tuyos eran y me los diste y han guardado la palabra. Jesús podía dar testimonio de los que habían guardado la palabra, y sabemos que Judas no guardó esa palabra, que tuvo un momento de debilidad, y en ese momento de debilidad se apartó de la enseñanza, de la transformación y de lo que Jesús había operado al interior de su vida. Tuyos eran y me los diste. Jesús reconoce que sus discípulos es parte de lo que eran de Dios, es de la creación, que el Padre es el dueño de todas las cosas, pero dice: tú me los diste. ¿Y por qué trae esta palabra, los que tú me diste? Porque pasaron a estar a cargo de Jesús. Y Jesús, como buen y fiel pastor, hizo una obra poderosa en esas ovejas, una transformación maravillosa, que habían sido capaces de guardar la palabra. Y quizás algunas personas que son más puntillosas pudieran decir que no hizo el trabajo completo o que fue imperfecto porque Judas no completó ese proceso de transformación o se apartó del proceso de transformación. Mire, nosotros tenemos libre albedrío y somos libres para escoger lo bueno o lo malo, la verdad o la mentira. Somos libres para escoger. Dios no nos obliga. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, siempre quiere salvación para nuestra vida, siempre quiere liberación para nuestra vida. Dios no quiere que vivamos en esclavitud del pecado. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Pero está en usted y en mí y en aquellos y aquellas que recibimos la palabra, aceptar la palabra, vivir por la palabra, guardar la palabra. Y guardar la palabra no se trata de ponerla en el estante de los libros. Ustedes no lo pueden ver, pero a este lado está mi estante de los libros. No es guardar la palabra en el estante de los libros, es guardar la palabra en el corazón para vivir por la palabra, guiados por la palabra, como lámpara lumbrera a nuestros pies, como guía firme a nuestro camino y como verdad contundente en medio de todas las situaciones de nuestra vida. Jesús afirma que sus discípulos habían guardado la palabra. Afirma que esa palabra había operado al interior de sus vidas y que a pesar de los defectos, de las faltas, a pesar de las necesidades que todavía faltaban por cumplir en la vida de sus discípulos, ellos habían guardado la palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Habían obtenido el conocimiento. De eso se trata, guardar la palabra. El conocimiento de que todas las cosas proceden del Padre, que el Creador es el Padre Celestial y que Jesús venía del Padre. Que Jesús venía del Padre Celestial. Fíjese que aun cuando los discípulos tenían muchas dudas acerca de Jesús y de su obra, ellos estaban convencidos que Jesús venía del Padre y que sus poderosas enseñanzas no podían venir si no estaba Dios con él. Fíjese
que cuando Jesús hacía milagros, ellos expresaban: nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Había un convencimiento de que este Jesús, procedente de Nazaret, era enviado de Dios, escogido de Dios, ungido de Dios. Nadie enseñaba como Jesús. Nadie le había explicado la palabra como Jesús lo había hecho. Fíjese que interesantemente Jesús da testimonio de la obra que sus discípulos han vivido hasta ese momento. En segundo lugar, la oración comienza con la serie de peticiones que Jesús le lanza al Padre para con sus discípulos. Dice así el verso 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, pues tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Fíjese qué cosa tan maravillosa de lo que Jesús está hablando, que entra en un ruego, en una intercesión por sus discípulos, por aquellos que habían estado con él en ese tiempo de misterio por 3 años. Comienza esa serie de peticiones y fíjese que dice y contundentemente declara que a través de la vida de sus discípulos él ha sido glorificado. Jesús ha sido glorificado en la vida de sus discípulos. Fíjense que Jesús tenía en su mente y en su corazón a sus discípulos. Y este es un momento de intercesión profunda que Jesús está realizando momentos antes de comenzar el desenlace final de su ministerio. Había dado un discurso de despedida, pero ahora comienza en un proceso de oración. Y en su oración Jesús es claro y dice: yo ruego por estos, no por el mundo. Y no es que Jesús está descartando al mundo como un lugar malo, porque el mundo lo creó Dios. No es que Jesús no quiere orar por el resto del mundo, es que tenía una necesidad imperante de orar por sus discípulos, porque a partir de aquel momento sus discípulos debían dar testimonio de la gracia operada al interior de sus vidas. Porque a partir de aquel momento sus discípulos estarían a cargo de proclamar la palabra, el evangelio vivo, la palabra de transformación, testificarles al mundo que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador, que ha llegado la salvación, que ha llegado la redención, que había llegado la liberación, que el año del jubileo se cumpliría en la presencia de un Cristo vivo y resucitado. Y fíjese que por eso es que Jesús ora por ellos, porque tendrían a cargo un mensaje de amor, un mensaje de gracia, un mensaje de redención. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese como Jesús dice: yo ruego por ellos. Y fíjese que aquí, aquellos que les gusta la escritura en español, hay como una redundancia. Yo ruego. No tenía que decir yo. Solamente con decir ruego por ellos se sobreentiende que está pidiendo, pero está enfatizando su rol de intercesor, intercesor. Yo ruego por ellos. Quien puede interceder por nosotros delante del Padre Celestial es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo ruego por ellos. Es una oración intencional y profunda de parte de Jesús. En esta etapa, mis amados y mis amadas, estaba dedicado por completo
por completo a sus discípulos, para que estuvieran totalmente calificados, escuche bien, totalmente calificados para predicar salvación hasta los confines de la tierra. Fíjense que cuando Jesús hace ese momento final de despedida y le da esa gran comisión a sus discípulos en el momento de la ascensión al cielo, Él les da autoridad, les da potestad para que ellos vayan y prediquen y bauticen y hagan nuevos discípulos hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Fíjese que esa es la labor sacerdotal que encontramos aquí cuando Jesús comienza a orar por sus discípulos. Eso es lo que determina que esta es la oración sacerdotal, intercesora de Jesús por sus discípulos, por sus discípulas. Esta obra salvífica de Jesús es del Padre, pero también es del Hijo. Por eso es que dice, todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, porque la obra de salvación fue planificada en el corazón de Dios y fue transmitida al corazón de Jesús para traer esa salvación, ese puente entre Dios y los seres humanos. Por tanto, todo el que había entregado su vida a Cristo en aquel tiempo y en este tiempo le pertenecen al Padre. Usted y yo le pertenecemos al Padre. Fíjese que por allá en la epístola de Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos y las hijas de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos e hijas de Dios. Y fíjese que Jesús hace una afirmación maravillosa y contundente. Maravillosa. He sido glorificado en ellos. Jesús ha sido recibido por sus discípulos. Mora en ellos. Se ha adentrado al corazón de sus discípulos. Ha transformado la vida de cada uno de ellos. Por lo tanto, en ese proceso transformador, había visto la gloria del Hijo de Dios. En ese proceso, transformador, se manifiesta en la vida de sus discípulos la gloria del Hijo de Dios. Ahora comienza Jesús un proceso de peticiones. Un proceso de peticiones. Primero fue de testimonio, oración en general, y comienza con peticiones específicas. El verso 11 dice, ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¡Wow! ¡Qué tronco de petición! Una petición bien contundente. Y ya yo les he dicho que desde el contexto bíblico, guardar no es esconder. Guardar es cuidar. Cuidar. Cuando guardamos la palabra, cuidamos que testifiquemos de la palabra. Y ahora Jesús está diciendo al Padre Celestial que guarde en el nombre de Dios, que guarde a sus discípulos, Y esta palabra guardar aquí específicamente es para que no se aparten nunca de la verdad, nunca del camino y nunca de la vida en la fe. Cosa maravillosa, porque allá en el verso 14 había tenido que ser contundente y responderle a Felipe, ¿cómo me preguntas? ¿Cómo verán al Padre?
El que me ha visto a mí ha visto el Padre, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ninguno va a ir al Padre si no es por mí. Así que ahora Jesús está diciendo, guárdalos, guárdalos, a los que me diste, guárdalos, guárdalos en tu nombre. Guárdalos para que sean uno, para que imiten la unidad que hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero una sola unidad. Una sola unidad. Uno, para que mantengan la fe y para mantenerse juntos después que ocurriera la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesús. Porque al fin y al cabo, después de esto, necesitaban mantener la unidad para proclamar la redención, la salvación que solamente en Cristo podemos tener. La segunda petición, manténlos en mi gozo y guárdales en tu verdad. Versos 13 al 16. Manténlos en mi gozo. Fíjense, mis amados y mis amadas, qué difícil para los discípulos del Señor mantener el gozo. Porque cuando vienen los momentos de dificultad, nos afligimos, nos espacharramos. Estoy ahora utilizando palabras de mi barrio y yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que nos acompañan de otros países, pero un poco así, ¿verdad? Como que nos deprimimos, nos entristecemos, nos contristamos, porque cuando vienen los momentos de dificultad, en vez de afirmar el gozo del Señor como nuestra fortaleza, comenzamos a dejar que nuestra humanidad se anteponga a la bendición de Dios, que nuestra humanidad se anteponga al gozo que Dios nos puede dar. Y nos olvidamos hasta de los cánticos que entonamos. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo es esencial en la vida de la fe, pues con gozo podemos proclamar de una manera distinta. Así que el Señor está pidiendo, manténlos en mi gozo y que guarden la verdad. El gozo manifiesta una vida de intimidad y de comunión con Dios. Si usted tiene intimidad y comunión con Dios, el gozo le sale solo. El gozo se le nota, el gozo brota, el gozo testifica lo que usted vive en unión al Padre. Fíjese que la próxima petición, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Miren, les he dicho que el mundo, que el cosmos, la creación fue hecha por Dios, no es malo. La maldad está en el ser humano, no en lo que Dios creó. Así que lo que está pidiendo Jesús aquí, porque lo más fácil sería que tengamos un encuentro con el Señor y salgamos disparados hasta la presencia del Señor y ya se acabó todo. Pero hay una palabra que proclamar, hay un testimonio que ofrecer para que aquellos que aún no han creído reciban testimonio de poder, de liberación, de salvación y que la gloria de Dios se manifieste a través de nuestras vidas. Jesús quiere que sus discípulos estemos insertados en la realidad del mundo, para dar un testimonio distinto, para hacer la diferencia en medio de este mundo. Pero no quiere que vivamos en la maldad, no quiere que vivamos guiados por el mal, no quiere que vivamos en la corrupción y en los poderes del mundo, sino en el gozo, en la verdad y en la libertad que Él nos ha venido a traer a este mundo. Y la cuarta petición que hace por sus discípulos de aquel momento, cosa maravillosa, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad, santificar, que se aparten, que se separen para ti, que se separen en tu gracia, que se separen para cumplir tu voluntad, que se separen de la maldad y que vivan en la verdad, para que puedan siempre, siempre, siempre cumplir tu propósito. Fíjese que esta palabra maravillosa
Dice en el verso 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús se había separado con un propósito y había cumplido su propósito. Dio su testimonio para que sus discípulos también pudieran dar testimonio y pudieran proclamar la palabra con contundencia por lo que habían vivido al interior de sus vidas en la presencia de Cristo Jesús, y que ese fuera testimonio contundente para proclamar la palabra, el evangelio, la buena nueva y la verdad. Y sobre todas las cosas, vivir en la unidad del Espíritu de Dios, para que sean uno, para que se afirmen en esa verdad. Esta es la segunda parte de esta oración maravillosa de nuestro Señor Jesucristo delante de la presencia del Padre. La primera parte de esta oración sacerdotal, Jesús oró por él mismo. En la segunda parte, está clamando por los discípulos que tenía allí, por los 11 que habían estado allí con él y que daban testimonio de esa gloria de Dios en sus vidas, transformando su interior para poder proclamar la verdad cuando Jesús físicamente ya no pudiera estar en medio de él. La semana que viene, con el favor de Dios, estaremos estudiando la tercera parte de este capítulo 17. Yo les invito a ustedes a leer este capítulo 17 nuevamente, y la semana próxima estaremos con los versos desde el 20 hasta el 26, que son la parte final de esta oración de Jesús. Y les voy a anticipar que ahí ora por ti y ora por mí y ora por todos los que habrían de creer después del testimonio de sus discípulos. En esta noche agradecemos a Jesús esa oración maravillosa, porque esa oración de intercesión revistió de poder a sus discípulos para que no claudicaran en la fe, y ese testimonio siguiera de generación en generación para alcanzar nuestras vidas y para alcanzar las vidas de aquellos y aquellas que vagábamos en las tinieblas, mas nuestros ojos vieron la luz y también hemos glorificado a Dios a través de nuestra vida. Oramos en esta hora, mis amados y mis amadas. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por esta experiencia maravillosa que en Cristo hemos recibido. Te pedimos, Señor, en esta hora que recibas nuestra profunda gratitud. Gracias por la oración de intercesión en Getsemaní, por tus discípulos, porque les diste fuerzas nuevas, porque les revestiste con tu poder, porque mantuvieron la fe, porque se mantuvieron en la verdad. Y esa verdad también nos ha hecho libres a nosotros en este tiempo. Te pedimos, Dios, que recibas nuestra gratitud de manera extraordinaria y que bendigas nuestras vidas con toda bendición del cielo, con tu bendición como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados y mis amadas, yo le doy las gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros en este tiempo de este estudio de la palabra. Estamos estudiando las oraciones en la Biblia y hemos comenzado con la oración sacerdotal de Jesús. La semana próxima culminaremos este capítulo 17 del Evangelio según San Juan, si así el Señor nos permite.